La pregunta sería, primero, una definición amplia de los delitos electorales y luego quiénes cometen delitos electorales. El ciudadano puede cometer, bueno, también, ¿no? Claro. También le toca al ciudadano. Sí, sin duda. Si me permites Claro. decirte, ¿qué son los delitos electorales? Bien, diríamos que son conductas que están descritas y sancionadas en una ley específica, que es la Ley General en materia de delitos electorales. Estos delitos tienen como característica que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función pública electoral federal, es decir, el proceso electoral en cualquiera de sus etapas. Los delitos electorales están previstos, como te decía, en la Ley General en materia de delitos electorales y se sancionan en términos de lo que establecen los artículos que van del 7 al 19 de esta ley. La amplitud de ellos, hasta dónde alcanza? Bueno, las características de los delitos electorales son varias. Podríamos decir primero que este tipo de delitos solamente se persiguen de oficio y únicamente pueden cometerse de manera dolosa, es decir, con la intención de cometerlos. Señalar además que ninguno de los delitos electorales está considerado como un delito grave. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Delitos los pueden cometer, primero diría que los servidores públicos, cuando te coaccionan, por ejemplo, si eres servidor público y te dicen tú tienes que votar por tal candidato para continuar en el cargo que ahora tienes, o bien cuando te condicionan el servicio público. Esta es otra forma en la que el delito puede llegar a cometerse por un servidor público. También pueden cometerla los funcionarios que cometer este tipo de delitos, los funcionarios que pertenecen a los partidos políticos, ¿sí? También los funcionarios encargados de la materia electoral, ¿sí? Los funcionarios que trabajan en el Instituto Electoral, los funcionarios que trabajan en los tribunales electorales, ellos también pueden cometer este tipo de delitos. Y también el ciudadano es quien puede cometer este tipo de conductas consideradas como delitos. El bien jurídico que se va a tutelar en este caso específico es el adecuado desarrollo de la función pública electoral, es decir, el normal desarrollo de las elecciones en casillas y en el ambiente en el cual las elecciones se van a llevar a cabo. Y señalarte que los delitos electorales pues tienen penas que están previstas en un rango de 6 a 9 meses de prisión y en algunos casos multa o suspensión de derechos políticos por parte de las autoridades y en perjuicio de los ciudadanos. ¿Por qué no son delitos graves y pueden generar hasta un cambio de rumbo en un país? Sí, yo podría decir que no son estimados delitos graves en razón de que el acto como tal no lesiona de manera directa a la persona y de alguna manera no se ha estimado tan grave, y yo creo que debiera serlo, el tema de que una conducta de esta naturaleza, en efecto, como bien lo señalas, Mauricio, puede afectar gravemente al país. Me parece que habrá que hacer una revisión en este tema a efecto de considerar cuál es el alcance real de este tipo de conductas y entonces sancionarlas quizá con una mayor severidad. Ya me decías que es necesario entrar un poquito más a fondo al estudio del castigo de los delitos electorales, pero efectivamente sí trae consigo una consecuencia muy grande, ¿no? Sí, afortunadamente en nuestro país poco a poco vamos avanzando en estos temas. Actualmente ya la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, la FEPADE, toma conocimiento de este tipo de conductas y lleva a cabo las investigaciones que se requieren para poder atender de forma muy responsable, creo que lo hace, y ahora en un momento te comento, poder sancionar con la severidad que se requiere este tipo de delitos. Te comento que un queretano es quien ahora está a la cabeza de la FEPAD, es el fiscal titular, el doctor Santiago Nieto Castillo, y esperamos y estamos seguros de que hará un muy buen trabajo en esta fiscalía. Creo que hay que, autoridades, los partidos políticos, tenemos una responsabilidad ética con el país y con este tipo de procesos. No mancharlos es importante porque en México hemos vivido históricamente muchos trucos o trampas, como tú bien lo referías, que nos han dejado un sabor muy amargo a los mexicanos. Y hoy creo que es una buena oportunidad en estos procesos que se vienen de poder de alguna manera contribuir como ciudadanos denunciando las conductas electorales, las conductas que resulten violatorias de los procesos electorales. Es bien importante esta situación porque pues cambia el panorama político de las demarcaciones municipales, estatales y hasta, ¿no? ¿Cuál es el punto de vista jurídico de, por ejemplo, yo se me ocurre, mando pintar una barda con un programa
y yo mismo me hago mi guerra sucia, ¿cómo podemos distinguir quién sí se está haciendo guerra sucia y quién se hace autoguerra sucia? Creo que aquí es responsabilidad de las autoridades indagar a fondo este tipo de conductas. Sí, me parece que puede llegar a suceder el que alguien, como tú bien lo señalabas, coloque propaganda electoral de manera adecuada y para responsabilizar a otro grupo político, pues realice ciertos actos encaminados a destruir este tipo de propaganda. Y culpar a Creo, otros, ¿no? claro, y culpar a otros y de esa manera intentar sacar alguna ventaja indebida. Me parece que ahí se debe tener mucho cuidado por parte de las autoridades y deben investigar a fondo el hecho que puede resultar punible de alguna manera y que no se permita, una vez que esto suceda, que esto quede en la oscuridad, sino que se haga saber que es el propio partido el que está teniendo este tipo de conductas, porque esto de alguna manera va a limitar el accionar de este tipo de organizaciones en cuanto a cómo es que llevan a cabo los procesos electorales. Creo que ser transparente, ser honesto, ser ético en estos procesos es algo que debemos comenzar a acostumbrarnos a hacer. Pues nada más insistir, decirles que es importante a los ciudadanos que una vez que estén en presencia de este tipo de conductas, los denuncien. Yo creo que la denuncia nos va a ayudar mucho a que los procesos electorales se lleven con la mayor precisión, con la mayor exactitud y con la mayor transparencia posible. Nuestro país lo necesita y en este caso nuestra entidad lo va a vivir en estos años y creo que también es muy importante la participación de los ciudadanos en estos procesos.